valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros lamentos que norte se admire y en nosotros miren los hijos del fin. De Diego Gaspar Celaya. Pensaba soltar un rollo larguísimo, pero es que esta tarde está pasando una cosa en las Cortes que a mí me suele pasar en la vida, que suelen tener coincidencias las cosas que me ocurren con las que suceden. Y me explico, porque probablemente cuando estemos aquí se está decidiendo acabar con un programa que nació con todas las buenas voluntades del mundo, pero sin todo el esfuerzo que debería necesitar. Es el programa Amarga Memoria. Cuando ese programa se puso en marcha, aunque no se reconoció, fue un intento muy tímido de recuperar una memoria que efectivamente era muy amarga. Y hacerlo desde la perspectiva de las gentes que no tuvieron ni voz ni rostro, que estuvieron mudas durante muchos años. Bueno, pues en este momento, al mismo tiempo que se ha votado un no a romper relaciones con ILD, la empresa promotora de gran escala, probablemente se esté poniendo el certificado de función en un programa que, insisto, nació casi con fecha de caducidad, que ha tenido avatares, ha tenido algún sinsabor, y quizá el más evidente de todos haya sido aquella vandalización de las trincheras de Monegros, donde como buque insignia estuvo Orwell, que no se pudo detener nunca a quienes las quemaron y las violentaron, y el cierre del Centro de Interpretación de la Memoria de Robles, que afortunadamente se ha reabierto. Cuando se habla de los tiempos oscuros y de los tiempos de hierro, normalmente te imaginas a gente mayor investigando, o gente de mediana edad adulta ya avanzada, intentando recuperar algo que ha estado, como sabéis todos, silenciado. El día en que Diego Gaspar se presentó delante de mí, yo noté que había un hilo de esperanza. ¿Por qué? Porque Diego empeñó sus esfuerzos investigadores de la mano de un profesor que yo creo que es esencial, no solo para Aragón, sino para toda España, que es Julián Casanova. Se cuentan historias personales de gentes que en letra pequeña, la única crítica que tengo que hacerle al libro es que es imposible de leer en invierno, porque es una letra muy blanca, y yo me las he visto y me las he deseado para releerlo, porque lo leí en verano, y entonces con la luz del sol se veía todo mucho mejor. En el libro de Diego hay testimonios personales. Quizá todo su trabajo en numerosos archivos, el empeño en descifrar una de las cosas más interesantes que ha hecho él en este trabajo sobre los republicanos aragoneses en la Guerra Mundial, haya sido descubrir que nadie se había interesado por ellos, o apenas nadie. Le ha costado viajes, le ha costado esfuerzos, le ha costado empeño, pero claro, todo esto, lo siento Diego, lo tienes muy bien pagado, porque la pasión que le ha puesto en el trabajo, yo creo que le compensa con creces los sinsabores que ha podido tener. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a Concha, por supuesto, y muchas gracias a todos por estar aquí. Hablando de rostros y hablando de caras y hablando de cómo la historia es de carne y hueso, a mí se me ocurrió antes de venir aquí, y de hecho, bueno, la semana pasada hablando con Concha ya le conté que pese a que yo viniese y os contase una historia de exilio, de trabajo y de lucha como es la de todos ellos, había que ponerle cara, porque todos ellos la tienen. Y había que poner las palabras que ellos dijeron, o al menos saber cuál era el itinerario que siguieron y de dónde venían. Así que para eso he hecho algo que me parece, bueno, bastante didáctico y que pues, sería propio de una clase seguramente. Y son unas pequeñas fichas, que las vais a ir pasando, ¿vale? Vais escogiendo una y en cada una de ellas vais a poder encontrar una mini biografía, algo muy muy breve, sobre algunos de los que van a ser protagonistas esta tarde entre nosotros. Claro, empezar a hablar después de semejante presentación casi se hace pero bueno, al margen de agradecerla, es obligado a hablar de amarga memoria. ¿Por qué? Porque a pesar de que hoy se está tratando
en las Cortes si desaparece o no desaparece. Bueno, hay que decir que, pese a que Amarga Memoria no edita este libro, que es Rol de Estudios Aragoneses, con la participación también de Presas Universitarias de Zaragoza, quien edita este libro, sí que Amarga Memoria me da una ayuda de 5.000 euros, no tengo problema decir la cuantía de ella, para que yo pueda poder ir a París a consultar archivos, que son los archivos que vienen referenciados en el libro y que ahora os voy a explicar el porqué de esa consulta y ser posible que un libro como este salga de la luz. Es decir, el por qué. Porque alguien como yo, que tengo 29 años, pues hace 4 me intereso por la historia de todos ellos. Bueno, yo hice un Erasmus, disfruté una beca de intercambio en una universidad francesa, en Burdeos, y allí fue la primera vez que me encontré con alguien que había vivido este exilio, este trabajo y esta lucha. Un señor andaluz de Sevilla, bueno, comiendo en la universidad, simplemente, pues con los dos compañeros que estábamos, nos contó cuál había sido su camino y por qué había acabado en Burdeos y por qué se había tenido que exiliar en España y por qué había trabajado primero en el sector privado en Burdeos y después fue requerido por los alemanes para trabajar en la construcción de una base de submarinos conjunta que disputaban alemanes e italianos franceses, normalmente un reservista francés de la Primera Guerra Mundial, con un mando subalterno español que hacía las veces de traductor. Así que en ese servicio exterior de defensa se intentó ver información sobre los campos, que también recayeron bajo la autoridad militar, la 17 Región Militar de Toulouse, las compañías de trabajadores, como os digo, pero también parte de los informes y las fichas que como resistentes se conservan de cada uno de ellos que participó en la resistencia, tanto interior como exterior. Llamaré resistencia interior a lo que hemos conocido como fuerzas francesas del interior, lo que mayoritariamente o de forma más general se conoce como el maquis, o como esos grupos de resistencia que se caracterizaban. Y donde todo empieza, pues es precisamente donde decía Concha, por casi el final de la Guerra Civil, pero bueno, empieza ahí porque había que poner un sitio donde empezarlo. Perfectamente lo podríamos haber puesto en 1931, en lugar de empezar. O si queremos, podríamos haberlo puesto en el último tercio del siglo XIX. ¿Por qué? Porque hubiésemos analizado, igual que se hizo, cómo habían sido los flujos migratorios de España a Francia, cómo el colectivo español, sin duda, y sin ponerlo en duda, ha contribuido de forma definitiva a construir la identidad colectiva francesa, y lo ha hecho durante el siglo XIX, y lo ha hecho también durante el siglo XX. Sí, yo tenía un hermano, se llamaba Martín Manuel. Y es que mi hermano, yo sé que se enteró de que había un campo, y él estaba en el ejército francés, y estaba por el lado de Alemania. Vamos a ver. ¿Cómo que su hermano estaba en el ejército francés y estaba en Alemania y era español porque había nacido? ¿Pero de dónde era su hermano? No, mi hermano era de la Cartuja. De la Cartuja. Cierto, pero es que luego vivió en Torrero. En Torrero. ¿Y a qué se dedicaba su hermano? Pues mi hermano era novillero. Bueno, vamos a ver, porque esto ya la historia se complica muchísimo. Entonces, sí, bajo el seudónimo de Larita II, resulta que encontramos a un señor que se llama Martín Bernal, que nació en la Cartuja y después se trasladó a vivir al barrio de Torrero porque se había enamorado de una chica que era de Torrero. Nos lo encontramos, quien tenía una profesión, o al menos eso declara en su acta de alistamiento, de instalador de calderas, y resulta que este hubiera recorrido media Europa, media África, ha liberado París y al final se encuentra de cara a un puesto fronterizo que hay entre las tropas de ocupación aliadas en Alemania, con dos tanques que le están cortando el paso y él con su vehículo diciendo que se va a buscar el campo donde tienen entretenido a su hermano. Y yo decía, bueno, esta historia, ¿cómo puede ser real? Esto no me explico. Entonces, claro, a través de su historia se puede comprender la historia de muchos de ellos. Casi 1.200 aproximadamente españoles en las fuerzas francesas libres.
osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros lamentos que norte se admire y en nosotros miren los hijos del Cid. Soldados